Manrosito, son las 7 de la mañana. Llegamos tarde para la reunión en la central nuclear. ¡Vamos! Este soy yo, Manrosito. Y se me había olvidado completamente que hoy Paloma, Guille, Albert y Manu me iban a explicar el funcionamiento de la energía nuclear. Así que nos vestimos, cogemos la mochila y salimos corriendo a coger el bus. Tengo muchas ganas de aprender cosas como el concepto físico de la fisión nuclear, los elementos que forman un reactor, los diferentes tipos de centrales y cómo se integra su potencia a la red. Buenos días, Manrosito. Soy Paloma, soy física nuclear y hoy te voy a enseñar cuál es el proceso de una central nuclear. Bueno, pues el principal proceso es la fisión nuclear. Bien, tienes que saber que toda la materia está constituida por átomos. Entonces, en un átomo hay un núcleo que está formado por protones positivos y neutrones neutros, y luego este núcleo está rodeado por una nube de electrones de carga negativa. Entonces, cuando bombardeamos un átomo pesado, normalmente el uranio, con neutrones, se divide en dos fragmentos de átomos más ligeros y estables, que pueden ser bario y kripton. Bien, pues este proceso libera una gran cantidad de energía en forma de calor. Además, se puede liberar también varios neutrones y entonces se genera una reacción en cadena de fisiones con otros átomos de uranio. Bueno, pues esa liberación de energía en forma de calor es la que utilizan las centrales nucleares para producir electricidad. Bien, Manrosito, es importante saber que en las centrales nucleares no se emite CO2 en el proceso de fisión nuclear, pero sí se producen residuos radioactivos, que pueden ser de los fragmentos de la división de este uranio en bario y en kripton, que no los queremos, luego también de los átomos que absorben los neutrones y, por último, de todos los materiales que han rodeado todo este proceso. Todo esto son residuos radioactivos y no los queremos y hay que gestionarlos de manera adecuada. Bien, ¿tienes alguna pregunta? Sí, mi pregunta es, ¿cuánta energía da un solo proceso de fisión nuclear? Vale, pues muy buena pregunta, Manrosito. En un solo proceso de fisión nuclear se libera 200 megaelectronvoltios. Eso es equivalente a 10 elevado a menos 11 julios, que parece poco. Pero si tuviéramos 1 kilogramo de uranio, podríamos obtener la misma cantidad de energía que si utilizásemos 2.000 toneladas de petróleo. Muy bien, Manrosito, pues ahora que sabes cómo funciona el principal proceso de una central nuclear, voy a dejar que ahora mi compañero Guillermo, que también es físico, te explique las partes de un reactor. Hola, Guille. ¿Qué equipamiento se necesita para llevar a cabo la fisión en una central nuclear? Pues bien, Manrosito, las principales partes del reactor nuclear son las siguientes. En primer lugar, encontramos el combustible nuclear, formado por pellets de dióxido de uranio enriquecido con el isótopo 235. Esta es la materia prima con la que se lleva a cabo la reacción de fisión. En segundo lugar, encontramos el moderador, que suele ser agua ligera, agua pesada o grafito, y su función principal es reducir la velocidad de los neutrones para hacer más eficiente la reacción. En función del tipo de moderador que se utilice, la central nuclear se podrá clasificar. También encontramos las barras de control, hechas de materiales como boro o cadmio. Su función principal es absorber los neutrones generados y regular la potencia o detener la reacción, aunque cabe decir que el proceso de detener la reacción en una central es muy costoso energéticamente y casi nunca se lleva a cabo. Después también encontramos el refrigerante, que se encarga de extraer el calor generado durante la fisión nuclear. A partir de este calor se evapora el agua que moverá las turbinas y estas turbinas transformarán finalmente la energía mecánica en energía eléctrica en el generador. En la mayoría de reactores actuales, el agua puede actuar a la vez como refrigerador y como moderador. Bien, por último, nos encontramos con una vasija de acero muy gruesa y resistente para soportar altas presiones y temperaturas y confinar la reacción. Todo este equipamiento está recubierto por un edificio de contención de hormigón para retener los posibles residuos radiactivos que se puedan generar durante la fisión nuclear.
Y ahora vamos a dar paso en remoto a nuestro compañero Albert, ingeniero físico, que nos va a explicar los tipos de reactores nucleares en la actualidad. Bueno, Manrosito, ahora que ya tienes una visión general de cómo es un reactor por dentro, vamos a pasar a ver los tipos de reactores que hay. Mira, resulta que hay varios tipos de centrales nucleares que se diferencian principalmente por el tipo de reactor que utilizan y por ende por el modo en que gestionan el calor y los neutrones de las diferentes reacciones que hemos visto anteriormente para producir electricidad. Verás, el tipo más común de reactor que hay en el mundo es el de agua a presión, donde el agua actúa como refrigerante y como moderador, pero circula a una alta presión para evitar que se evapore, para evitar que hierva. Lo que pasa es que el calor se transfiere a un segundo circuito de agua que produce el vapor que mueve finalmente la turbina, lo que añade una capa de seguridad al separar físicamente el agua radiactiva del segundo circuito, que es el secundario. Para que tengas una idea, a nivel mundial ese es el reactor más utilizado, ya que más o menos el 70% de los reactores operativos actualmente son de este tipo, de agua a presión. Otro tipo de reactor también bastante utilizado es el de agua en ebullición, donde el agua sí que llega a hervir en el módulo principal y el vapor generado va directamente a la turbina. Eso simplifica el diseño, pero tiene requisitos adicionales de seguridad y de filtrado de vapor. Después también están los reactores de agua pesada, que emplean óxido de uranio como combustible y agua pesada como moderador. Y finalmente también tenemos reactores de gas, que están moderados por grafito y refrigerados por dióxido de carbono, que estos son los utilizados principalmente en el Reino Unido. Mire, finalmente hay que añadir que en los últimos años ha crecido el interés por los pequeños reactores modulares que tienen unos menores costes iniciales y presentan mayor flexibilidad para integrarse en redes eléctricas pequeñas o aisladas. Cada uno tiene diferentes ventajas y presentan desafíos diferentes en su construcción. Ok, te entiendo, Albert, pero me gustaría saber, ¿cuáles son los tipos de centrales en el Parque Nuclear Español? Mira, es interesante el caso particular de España porque, bueno, ya sabes que tiene un programa y un calendario de cierre del parque nuclear, pero ahora mismo tenemos 7 reactores activos en 5 emplazamientos diferentes y todos ellos tienen un reactor de tipo de agua a presión, como decíamos que eran los principales en todo el mundo, pues en España igual, salvo el reactor de Cofrentes, de la central nuclear de Cofrentes, que es un reactor de agua en ebullición. Bueno, Manrosito, yo soy Manuel, ingeniero jefe eléctrico, CEO de una gran empresa de electricidad y también experto en cómo incluir las nucleares en el sistema eléctrico. Y yo te voy a hablar precisamente de eso mismo. Yo voy a hablar de cómo en el sistema eléctrico se une esta nuclear. La energía nuclear es muy útil ya que es muy estable, produce a una misma potencia durante muchísimo tiempo y solo tiene que parar entre 12 y 18 meses para un mantenimiento. En todo el resto del tiempo está produciendo la misma potencia. Es muy útil para cubrir gran parte del volumen de demanda de, por ejemplo, España. Por eso mismo, por su gran estabilidad y porque no puede permitirse una parada de producción, su coste en el mercado es muy bajo, es casi similar a la de la energía renovable, porque quiere entrar en el mercado y quiere producir energía, porque no se puede permitir un parón. Eso mismo, esa estabilidad juega en su contra para cubrir, por ejemplo, picos de demanda necesitando pues generar energía por centrales de ciclo combinado o otras que se puedan activar y desactivar más fácilmente. Pero Manu, si esta energía es muy estable, ¿por qué ocurrió el famoso apagón en España? Muy buena pregunta, Manrosito. Precisamente por la falta de las mismas, por la falta de nucleares. Esta energía tiene un papel importantísimo en la transición energética, ya que las renovables no tienen inercia en la red, en la frecuencia de la red, y la energía nuclear permite que la frecuencia de 50 Hz se mantenga estable a pesar de inestabilidades de la red, de subida de potencia o bajada de la misma. Y para terminar, para buscar un futuro óptimo y a la vez realista, el sistema energético debe estar formado por una gran cantidad de renovables, pero a su vez con una base de estabilidad que la pueda aportar fácilmente las nucleares. Por tanto, yo como el ingeniero jefe eléctrico apostaría por ese sistema, un sistema formado por un 30-40% de energía nuclear y el resto de renovables. Un sistema limpio, que no genera CO2 y que permite que la red
tenga una estabilidad óptima. Y 3. Bueno, Manrosito, esperamos que hayas aprendido hoy un poco más de cómo funciona una central nuclear. Adiós. La fisión nuclear. Entonces, el principio... No, perdón. Para que te explique... ¿Vos te has reído o qué?